inteligencia artificial? ¿Se puede aplicar en cadena de suministro y logística? En este episodio vamos a hablar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Vamos a desmentir todos esos mitos que están alrededor de ella y sobre todo vamos a hablar de cómo lo podemos aplicar en procesos como por ejemplo planeación de demanda. Y para esto tenemos desde Colombia para el mundo a Felipe Hernández, un apasionado por cadena de suministro, las ventas B2B y la tecnología. Él es cofundador de DATUP, una startup que utiliza inteligencia artificial para transformar las cadenas de suministro. Recientemente ha sido seleccionada como una de las 80 startups más innovadoras del mundo para el programa de AWS Generative AI. Felipe también es creador de la revista digital DataChain, que ya cuenta con 2 ediciones y que sé que próximamente estará la tercera lanzándose. Si quieres saber más sobre Felipe, DATUP e inteligencia artificial, quédate a escuchar este episodio completo, así que empecemos. Esto es Supply Chain Now en español. Bienvenido, Felipe. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación para Supply Chain Now en español. ¿Cómo estás? Hola Sofi, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Todo va excelente. Y bueno, para hacer un icebreaker un poco diferente a todo lo que vemos en algunos podcasts de la industria, queremos hacer un challenge de acrónimos. Como le comentaba Felipe en el previo, estos acrónimos son todos en inglés. Pronto lanzaremos una iniciativa para sacarlos en español, pero bueno, como en esta industria hablamos Spanglish, sé que nos vendrá bien. Entonces, nuestra productora Andrea va a poner un timer de 30 segundos. Yo te voy diciendo, O sea, eso es con examen de entrada y todo. O sea, es un empezamos con examen. examen, Bueno, totalmente. Yo te voy diciendo el primer acrónimo y tú me dices la definición, em, bueno, las siglas y vamos viendo cuántos puedes responder. Entonces, Andrea dale. nos da la señal de los 30 segundos y empieza. Muy bien. EOQ. Economic Order Quantity, Muy bien, muy bien. IoT. Internet of Things, Excelente. Esa la tenías que de cajón. BI. Business Intelligence, Excelente. FIFO. Sí, FIFO. First in, first out, ethics, Excelente. Y luego COGS o COGS. Cost of Goods Sold, Excelente, vamos bien, vamos bien. Nos quedan 4 segundos. MOQ. Minimum Order Quantity. Eso. Bueno, logramos. Hasta ahorita el récord ha sido marcado por ti, Felipe. 6 acrónimos definidos en 30 segundos. Así que para nuestros siguientes episodios, para nuestros siguientes invitados, ahí está la vara. Así que vemos cuántos pueden hacer. Muchas gracias por participar en este examen. Excelente performance. Me sentí nervioso y todo. Sentí en la universidad todavía. Luego le voy a poner musiquita De de, intriga, de suspenso, que de estemos de suspenso. suspenso. Pero sí. Pues bueno, vamos con las preguntas del tema del día de hoy, que es todo alrededor de inteligencia artificial en esta industria. Y para mí me gustaría que primero nos contaras un poco cuál es la definición que hay para inteligencia artificial y como nos gusta decir aquí en español, ¿no? Si yo que no estoy involucrado en este tema, que no estoy en esta industria de cadena de suministro, quiero saber qué es, ¿cómo me la podrías explicar? Uy, es que te voy a decir, significados de inteligencia artificial hay muchos y hay muchísimos. Cada cual va poniéndole el estilo como quiere. Yo tengo uno que hemos ido acotando a través del tiempo y es, ¿qué es inteligencia artificial? Es una tecnología. Básicamente es una tecnología.
que necesita datos, es a partir de datos, permite que máquinas o computadoras realicen tareas específicas que antes eran realizadas por humanos. Entonces, para mí, eso es inteligencia artificial y de una forma que cualquiera lo pueda entender. Ujú. Ok, eso está excelente y nos da mucha claridad porque siento que sobre todo ahora se escucha como que es una solución tecnológica que nos va a venir a resolver la vida. Ujú. Y todo el mundo, para mí es una palabra que nomás repetimos, pero no, yo no veo tangible que se esté implementando y que esté dando los resultados que tanto decimos que va a dar, ¿no? Sobre todo cuando estamos en corporativos grandes, em, a veces perdemos un poco la manera en la que nos enteramos como de la caja negra o de el interior de cómo funciona el engrane de esto. ¿Tú qué Entonces, opinas? hay algo importante y es que muchos creen que inteligencia artificial, lo que tú decías, es magia y eso de la nada va a ser absolutamente todo. Eso es falso. Primero, tienes que tener datos. Hay muchas empresas que no tienen datos y se descuidan de tenerlos. Entonces no tienen un sistema de información donde estén recopilándolos, donde estén guardando, digamos que todo esto, no lo tienen. Otro tema es que por el desconocimiento y como hay tanto boom y tanto humo en inteligencia artificial, creen que implementar esa solución les va a solucionar completamente la vida y va a hacer absolutamente todo y ellos no van a tener que hacer absolutamente nada. Eso es completamente falso. Y si lo hablamos en el B2B, mucho más. Porque yo siempre digo, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos todavía, como la vemos hoy en día. La inteligencia artificial lo que hace es ayudar a potencializar a los humanos, que tengan Total. datos para poder tomar mejores decisiones y dejemos un poco la operatividad y nos podamos enfocar en la estrategia. Eso es básicamente lo que estamos haciendo hoy en día con inteligencia artificial. Sí. También ese punto que toca sobre no reemplazar a los humanos, creo que también le va a dar mucha tranquilidad a nuestros escuchas, porque pasa mucho que algunas empresas no quieren ni siquiera investigar o indagar más en inteligencia artificial por miedo a cómo vayan a reaccionar sus trabajadores, ¿no? Pero creo que justo lo que mencionas de que es para al final convertirte en superhumano, ¿no? Y seguir haciendo labores, pero que aporten más valor y que además, como mencionabas, sean de más estratégicas y menos repetitivas, diría yo. Sí, ese es un punto, y ese es un punto clave que hay mucho desconocimiento todavía. Y es de verdad la inteligencia artificial nos puede volver superhumanos. O sea, antes una tarea que te tomaba hacerla, no sé, 30 días, hoy la tienes en cuestión de minutos. Es como, Totalmente. yo empiezo a hablar del costo de oportunidad de la información. Cómo con datos puedes tomar mejores acciones y esas acciones obviamente pueden impactar a tu organización. Algo súper importante que también me faltó decirte y es la inteligencia artificial sí va a reemplazar humanos. Pero yo digo, a los humanos que va a reemplazar son esos humanos que se levantan todos los días a hacer exactamente lo mismo, que no aportan valor, que su trabajo les parece aburrido. A esos sí los va a reemplazar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la máquina va a llegar a hacer esa misma tarea repetitiva que él estaba haciendo. Pero si tú estás aportando valor, si tú a la final te estás disfrutando de lo que haces y a la final cuando te disfrutas lo haces de una mejor manera, difícilmente te va a poder reemplazar una máquina hoy en día. Totalmente. Ojo a los que nos escuchan y que sienten que hoy no les gusta su trabajo, que es muy repetitivo. Hay que empezarnos a mover porque entonces sí seremos reemplazados. Ahora, ¿qué implicaciones le ves a inteligencia artificial? Digo, yo sé que tu respuesta va a estar un poco sesgada, pero ¿qué aplicaciones le ves en cadena de suministro y logística? Te voy a decir, hay un antes y un después. Te voy a contar Ujú. el antes, porque digamos que está la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial generativa va a cambiarlo absolutamente todo. Entonces, en la Ok, inteligencia artificial tradicional, digamos que la que vemos hoy en día y la que tenemos con los modelos tradicionales, tenemos muchos modelos que nos pueden apalancar a entender el futuro. ¿Por qué? Porque lo que hacen es entregarnos pronósticos. Entonces, podemos empezar a tener pronósticos ya sea de ventas, pronósticos de la demanda, pronósticos de la materia prima, y eso lo que hace es articularnos un inventario. Lo que nos permite es, a partir de buenos pronósticos, optimizamos nuestro inventario. Después de tener ujú, un inventario optimizado, puedes optimizar todo el tema de transporte. Entonces, saber cuántos camiones voy a necesitar, saber qué rutas necesito tomar,
saber qué cubicaje de los camiones requiero para poder organizar. Entonces, yo digo, ese es el inicio de la inteligencia artificial en la cadena de suministro. Hoy en día ya estamos pasando a inteligencia artificial generativa para la cadena de suministro. ¿Y qué quiere decir eso? Que tomamos estos primeros modelos que son de lenguaje numérico a llevarlos a modelos de lenguaje, a modelos de inteligencia artificial de lenguaje. Entonces, combinan lo mejor de los números con el mejor del lenguaje para poder empezar a hacer analítica prescriptiva. ¿Qué quiere decir eso? Solo pregunta. Entonces, ahí es ChatGPT, pero enfocado 100% en cadena de suministro. Y es a todos los niveles vas a poder tener información. Entonces yo te digo, hoy en día en DATAP lo estamos haciendo. En DATAP ya tenemos, pues por eso fue que nos escogió AWS, tenemos modelos de LLM que lo que nos permiten es que en todos los niveles de la organización hagan preguntas. Entonces, desde cadena de suministro pueden preguntar cuál va a ser mi demanda en una ubicación en específica, la plataforma se la entrega. Pero imagínate cuando el CEO de la compañía dice, yo quiero entender cuál es el capital de trabajo que voy a necesitar para los próximos 3 meses. La plataforma ya Ujú. se lo responde. Y esa es una pregunta que viene de cadena de suministro, porque lo que hace es articular cuál va a ser la demanda que tengo en inventarios, qué necesito comprar, cuáles son los lead time, cuál es el stock de seguridad y ya te establece cuál puede ser tu capital de trabajo. A todos los niveles te va a entregar información. Lo mismo al financiero. El financiero también va a poder entender cuánto dinero necesita para poder generar la operación. Es por eso te digo que hay un antes y un después. Porque antes la inteligencia artificial estaba muy enfocada a preguntas de negocio solo del área de cadena de suministro. Ya con inteligencia artificial generativa estamos llevando la información a todos los niveles. Entonces, eso va a transformar completamente una organización. No, esto suena padrísimo. Y aquí lo que yo tengo unas preguntas que quizá también la audiencia pueda tener, pero ¿con qué se alimenta o de qué se está alimentando este modelo que me va a poder dar respuestas a mis preguntas, ¿no? En cadena de suministro. Estamos basándonos en bases de datos quizás de open source o estamos preguntándole o haciendo partnerships con empresas para ver sus históricos o no nada más está viendo históricos, sino también quizás noticias en tiempo real. O sea, ¿qué información está alimentando al modelo para que me dé respuestas lo más acertadas para el futuro? Esa es una súper buena pregunta y de hecho es una que me hacen muchas veces. Yo puedo tomar datos externos y usted me los analiza, yo les digo sí, pero no les sirven de nada. ¿Y por qué? Porque yo necesito analizar sus datos para entenderlo usted. Si yo analizo datos para que usted los tome, estoy analizando datos que están por fuera. Entonces, lo primero que yo hago o lo primero que hacemos en Data es conectarnos al ERP. El ERP es donde está la fuente de la información de mucha organización. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa información del ERP, que es una información interna, la podemos complementar con data exógena o data externa. Y data Ujú. externa hoy en día es indicadores macro, microeconómicos, todo el tema de la inflación, todo el tema del clima, todo el tema de noticias como tal, logísticas también puede alimentar. Y lo que hace este tipo de tecnologías es cruzar las dos datas, la interna y la externa. Y basado en eso, hace los análisis y te entrega las respuestas a las preguntas de negocio. Por ende, tienes la visión completa. Yo digo, la cadena de suministro ya no basta con la información que solo tienes en la organización. ¿Por qué? Porque el mundo se está moviendo más rápido que como tú te estás moviendo. Entonces, necesitas también tener esa información externa para lograr moverte a la misma velocidad que se está moviendo el mundo y así poder impactar tu negocio. Ok, hay muchos puntos muy importantes. Es uno, tener nuestros datos en orden y Súper nuestra importante. información en orden, porque si el principal fuente de información va a ser la interna, entonces, bueno, en su caso tiene que estar todo orden. Y segundo, que no nada más te puedes basar en lo que tú produces, sino también vas a tener que tener en cuenta algunos factores. No me quiero adelantar a otras preguntas que tengo, pero va de la mano de, bueno, ¿qué factores sí uso? ¿Qué factores no uso? ¿Qué criterios sí me convienen o no? Pero bueno, vamos paso a paso, Felipe, porque yo sé que este tema da para mucho. Em, Alrededor de esto, ¿cuáles son algunas de las ideas falsas o creencias de las personas que dicen, ah,
la inteligencia artificial, cuando yo la implemente, me va a solucionar tal y tal y tal. ¿Cuáles son esas cosas que escuchas mucho y dices que tienes que decirle a tus futuros clientes o incluso a tus clientes actuales de, oigan, 3 pasos hacia atrás, lo que verdaderamente va a pasar es esto, si es que tienes estas condicionales o cumples con estas condiciones, ¿no? Súper. Mira que eso es un punto clave hoy en día, porque lo que hablamos ahorita, muchos creen que la inteligencia artificial lo hace todo. Y yo les digo, no es así. Me dice, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que quieres venderme? No, yo no te quiero vender esto. Yo a la final quiero ayudarte. Y para que la inteligencia artificial funcione, hay como una triada mágica, que es tecnología, obviamente la inteligencia artificial, pero tiene que estar apalancada de procesos. Si no hay Claro. procesos, tú puedes entregar datos, pero no van a tener ni idea qué hacer con los datos. Entonces no va a funcionar. Y la tercera es personas. Si las personas no se montan a la tecnología, tampoco va a funcionar. Yo siempre pongo el ejemplo de, te compras un Ferrari, pero tienes una carretera despavimentada, que a la final tienes un buen carro, pero no lo puedes manejar y la persona que lo va a manejar no sabe manejar. Entonces no sirve de nada. Puedes tener un Ferrari, pero no lo vas a poder utilizar. Y eso es exactamente igual lo que pasa con inteligencia artificial. A nosotros nos buscan muchas empresas y dicen, tenemos la plata, móntenos la solución. Hacemos la validación hacia atrás y revisamos si tienes procesos. No, no tengo procesos. Y tienes gestión de cambio, tus personas quieren cambiar. Y cuando te empiezas a hablar con las personas, dicen, yo amo el Excel. Yo no quiero cambiar el Excel. El Excel es todo. Entonces uno dice, yo no te voy a vender. O sea, yo no te puedo montar en una solución porque va a ser un fracaso. Y va a ser un fracaso inminente. Porque vas a tener la solución, pero las personas no van a entrar a la solución. De hecho, tenemos muchos casos al principio donde las empresas nos decían, su solución no funciona. Y nosotros decíamos, pero No. ¿por qué no funciona? No es que su solución no funciona. Cuando nos empezamos a devolver, lo que empezamos a ver es que las personas no entraban ni siquiera a la plataforma. Y entonces empezamos a hacerle preguntas, oye, ¿tú cómo estás haciendo esto? Lo hago así, pero ven, ¿cómo lo estás haciendo en la plataforma? No, lo hacemos de esta forma. No, ven, es que no me estás entendiendo. O sea, cómo lo estás haciendo? No, entonces nos devolvíamos y entonces, es que tú no has entrado a la plataforma. ¿Por qué dices que no funciona si ni siquiera has entrado? Ah, no, porque es que eso es muy complejo. Pero ¿por qué complejo? No lo has intentado. Entonces, esa triada mágica es clave hoy en día. Y eso es eso es un mito. La gente cree que de verdad inteligencia artificial hace todo, pero si no tiene esos tres, bueno, y súmale datos. Digamos que son cuatro. Datos, Sí. tecnología, personas y procesos. Sin esos cuatro esto no funciona. No, está buenísimo. Me encantó la analogía del Ferrari. Me sentí atacada porque yo no manejo, pero este, algún día aprenderé. Pero también esta parte de que dices, esta resistencia que ves en las personas, ¿no? Como a querer adoptar una nueva forma de hacer las cosas. Y creo que no nada más pasa en cadena de suministro o quizás en el área o el departamento de BI o de inteligencia de datos, sino que pasa también en otras áreas de la organización, ¿no? Pero creo que al final sí es una respuesta muy humana a querer estar en la conformidad, ¿no? Y en lo que, sobre todo en lo que uno conoce. Lo que desconoce normalmente da mucho miedo, ¿no? Entonces, no sé también si por ahí compartas algún mito de más relacionado con el miedo hacia inteligencia artificial, ¿no? Creo que también hemos escuchado mucho ahora con todo de Generative AI, esta parte, por ejemplo, de videos de personas hablando, pero que en realidad están generados y que no son personas de verdad, que causa también mucho conflicto eh, en la audiencia, ¿no? No sé si esto también es algo que escuches de... Sí, pues digamos que a nosotros no nos aplica tanto, pero detrás de la inteligencia artificial sí tiene que haber una ética. Y es Ajá, cómo utilizas la tecnología, ya sea para bien o hay otros que la están utilizando para mal. A la final para... es la tecnología. Entonces es como en un entorno ético la logras aprovechar. Porque sí, así como estamos mejorando algunos factores, también hay otras personas que están utilizándolo para sacarle provecho hacia lo malo. Lo que tú decías, hay videos. De hecho, en el tema de seguridad es muy fuerte. Ahora hay modelos de analítica que para temas de hacking ya están corriendo solos.
Eso es un riesgo gigante. ¿Y por qué? Porque todo lo vamos a manejar con datos. Entonces, lo que te decía, por un lado hay gente que está trabajando para hacerlo mal, pero pues por el otro lado estamos los que estamos buscando sacarle el mejor provecho a la tecnología y que las personas se sientan a gusto y puedan aprovecharlo. Excelente. Entonces, hablando de los que sí están haciendo las cosas bien, cuéntanos más sobre DARUP. ¿Qué es DARUP? ¿Por qué tiene ese nombre? También me interesa saber. ¿Y cuál es el problema o los problemas que resuelve hoy en día? A ver, te voy a contar primero el nombre. El nombre, estuvimos mucho tiempo pensando cuál era el nombre que queríamos. Habían miles. A la final empezamos a decir, era cargar datos a la nube. Entonces, en parafraseando, llegó alguien, dijo, DATAP, 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 y quedó DATAP. Y desde el primer día dijimos, es como En that inglés, app. ¿eh? Y no en Es, español. eso es un tema, si quedó en inglés. Entonces, es that, como that app. No es data app, es that app, porque muchos lo ponen data app, no, es that app. Entonces, así quedó. Y eso nos dio es más, de hecho, al principio el logo era como un cohete subiendo datos, pues, se cambió por el logo que tenemos actualmente. Pero eso nos permitió empezar a entender cómo podíamos darle valor a los datos. No era solo subirlos, sino que esos datos llegaran a otro nivel. Ujú. Y de ahí empezamos a estructurar algo que le permitiera a las empresas, específicamente su cadena de suministro. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque uno debe tener foco. Entonces, cuando uno está en el mundo del emprendimiento, si no tiene foco, a la final va a ser muy difícil escalar. Entonces, nosotros cogimos el foco. ¿De dónde? De cadena de suministro. Esto fue antes de pandemia. Y antes de pandemia habíamos identificado que la cadena de suministro era un proceso manual, porque hacía todo manualmente, era muy subjetivo, no tenía datos para tomar decisiones rápidas. Y lo tercero era mucha operatividad. Entonces vivían todo el tiempo procesando información y a la final pues no podían tomar decisiones rápidas. Y dijimos, enfoquémonos en cadena de suministro, ayudemos a estas personas con modelos, en ese caso era consolidar datos y ayudarles a entender algo, que todavía no hemos llegado al modelo de inteligencia artificial, eso fue antes de pandemia, como 10 meses antes de pandemia, pero lo que nos permitió la pandemia cuando llegó era ¿qué área fue la que más sufrió? Pues cadena de suministro. Y como ya veníamos hablando de cadena de suministro, la gente empezó a decirnos, ven, ¿qué era lo que me estabas diciendo? ¿Cómo era que podías ayudarme? Y obviamente para nosotros la pandemia fue algo que nos fortaleció mucho. Y nos fortaleció Ujú. mucho porque permitió que nuestro modelo se apalancara en cadenas de suministro de empresas que nos estaban necesitando en ese momento. ¿Por qué? Porque se estaban viendo que se estaban quedando desabastecidas, estaban quedándose obviamente con mucho inventario, entonces no estaban sabiendo qué comprar y pues a la final nuestra plataforma logró ayudarles a entender ese proceso de cadena de suministro. Entonces, ¿qué hace DATAP? Básicamente DATAP es una plataforma en modalidad de servicio que se Ujú. encarga de transformar datos en ahorros de tiempo y de dinero en la cadena de suministro. Y hoy en día DATAP ayuda a empresas que se están quedando desabastecidas y están teniendo ventas perdidas, o empresas que están llenos de inventario que no se está moviendo y están afectando el flujo de caja de la compañía, o empresas que tienen mucha operatividad en hojas de cálculo y a la final no tienen el costo de oportunidad de la información. Lo que O hacemos sea, nosotros, todas las empresas del mundo. todas las- es un modelo replicable, a la final es un modelo replicable y eso es lo que nos permite, hoy en día TAP está vendiendo en 6 países. Empezamos en Colombia hace 5 años, hoy en día ya estamos en 6 países y lo que hacemos es que de una forma remota podemos montar a una empresa muy fácilmente en este tipo de modelos de inteligencia artificial para que solucione sus dolores de la cadena de suministro. Se oye Creo fácil, que pero a la final es más se complejo. escucha fácil, muy claro y conciso, pero estoy segura de que todo ha de ser, siento que sobre todo para las empresas que venden soluciones tecnológicas, siempre es uno, un, un factor como difícil el tratar de convencer de la implementación, de los beneficios. Ya cuando pasas ese paso que normalmente es como por todo un concurso y una selección de múltiples proveedores, etcétera, que normalmente a veces se hace muy largo, pero ya cuando por fin te seleccionan, también esta parte de empezar a conocer a los equipos involucrados, de crear esta sensación de que, a ver, no te estamos reemplazando, todo va a salir bien, eh, y cambiar este modelo de pensamiento de las personas
estar abiertas a algo nuevo siempre es muy difícil. Y bueno, ahí hay lecciones de resiliencia y de Sí. ser cada vez muy pacientes, pero también em, alguien alguna vez me comentaba que no es estar esperando a que te digan que sí, sino como activamente esperar a que las cosas sucedan, ¿no? Y activamente esperar al final es tener acciones que te lleven a ese sí, ¿no? Que Mira que seguro lo que tienen tú muchos dices, aprendizajes. es lo que tú dices es súper importante. Hoy en día, te voy a hablar como de DATAP un poco al interior, y es, Ujú. DATAP no tiene vendedores, DATAP tiene referentes. Entonces, si tú ves, los vendedores de DATAP no existen. Existen Ujú. referentes que te están hablando de cómo potencializar tu cadena de suministro a través de datos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Estamos educando. Cuando tú empiezas a educar a las personas, lo que haces es mitigar el riesgo y es Sí, claro. quitar un poco el desconocimiento. Cuando quitas el desconocimiento, a la final la gente quiere involucrarse. Entonces, es una estrategia diferente, es una estrategia de cómo yo te lleno de contenido, cómo yo te enseño a cómo tienes que hacer esto, para que a la final genero confianza, que es lo que busco un B2B, yo le compro a quien confío, y cuando yo te voy a comprar, tú cómo te montas en mi infraestructura para hacerlo fácil. Y ahí es donde viene la segunda parte de DATAP. DATAP ya logró estandarizar el proceso y está automatizado. Entonces, ya sabemos qué es lo que necesitamos de cada una de las empresas, cuáles son los datos. Adicional, después de tener ese proceso de datos automatizado, ya sabemos cómo acoplar los datos al negocio, tomando particularidades, restricciones y las reglas de negocio. Eso nos lleva a que la tecnología se adapte completamente a cada una de las empresas. Y por el otro lado, tenemos un Data Academy, donde educamos a Ujú. las personas, donde las capacitamos. ¿Para qué? Para que cuando las estemos capacitando en nuestra herramienta, le pierdan el miedo. Y como ya está la herramienta montada, porque nuestro proceso, nosotros implementamos nuestra solución en promedio entre 4, máximo 8 semanas, 2 meses, tiene que estar la solución, porque es un producto, es una plataforma en servicio. Entonces, lo que buscamos es lograr, como ya estamos especializados en el sector, lograr generar una transversalidad que sea muy rápido, que las empresas puedan aprovecharnos también fácilmente. Yo le digo, Data es el Netflix de la cadena de suministro. Así lo digo. Buenísimo. Suscripción mensual, no hay costos de implementación, no hay cláusulas de permanencia y te montamos muy rápido. Ya es, ¿quieres ver películas? Móntate a ver películas con nosotros. Pero al final las películas son los datos que te estemos pronosticando de todo tu proceso. Total. No, está buenísimo esa analogía. Y aquí hay un tema que no es el tema de este episodio, pero ya me dio ideas para otro. El tema de B2B marketing y toda la fuerza que está tomando. Y aquí tenemos un experto, la verdad. Si alguien se mete a ver el perfil de LinkedIn de Felipe Hernández y todos los aprendizajes que ha tenido sobre esa plataforma y cómo lograr ventas de manera orgánica, diría yo, de verdad chequen a Felipe, es un crack, es un máster en este tema y creo Pues, que poco a poco también va sabiendo más trucos, entonces para mí es como siempre bueno, una gran fuente de información en ese tema, pero justo creo que hoy en día hay una gran oportunidad en ese mundo que varias empresas están perdiéndose de esta tendencia por miedo a uno, ser transparentes, ¿no? Y porque miedo a que, bueno, si comparto más información, quizás mi competidor me copia, quizás ya no tengo, em, no sé, esta secret sauce, esta receta secreta para, para yo solucionarte tus problemas, o incluso esta parte como de privacidad, seguridad de datos, de capacitación para tus empleados de cómo pueden hablar y compartir lo que haces, etcétera, pero creo que ahí hay un mercado, un área de oportunidad muy interesante que luego ya verás el próximo episodio hablando de B2B, pero creo que ahí hay varias cosas. No sé qué opines sobre esto, Felipe. total, o sea, yo digo, pues cuando yo entré a cadena de suministro, yo no conocía a nadie de cadena de suministro. Y tuve que crear una máquina de ventas para poder conocer a la gente de cadena de suministro. Hoy en día yo soy un referente, pero soy un referente que por detrás está vendiendo su solución. Sin embargo, no la Exacto. estoy vendiendo. Es como aprendes a vender sin vender, pero es educando, es
siendo transparente, como tú decías ahorita, es compartiendo información, es conectándote con las personas, es ayudándolas también. Entonces muchas veces me escriben y yo me encargo de ayudarlas, así no tenga que nada que ver con cadena de suministro. Digo, hoy en día me escribe mucha gente, oiga, me quedé sin trabajo. Pues lo que hice yo fue conectar a mucha gente, muchos headhunters, con la gente que me escribe que se quedó sin Sí, trabajo y los empiezo a ayudar. Venga, ayuden, ayuden, ayuden. O sea, al final, la venta B2B es una venta de confianza. Y lo que yo busco es pues ser como soy yo, súper transparente y generar confianza en las personas, para que cuando ya estén preparados para mi solución, como les decía ahorita, no todos están preparados, me van a decir, Felipe, yo confío en ti. Felipe, tú me has enseñado qué es esto, yo quiero comprar tu solución sin importar si tengo que buscar 3 proveedores más, porque es que yo ya sé que yo te exacto. quiero es a ti. A mí no me importa. O sea, muchos me dicen, yo tengo que hacer un proceso de compliance o tengo que buscar un proceso de compras con 3 proveedores, pero yo te quiero es a ti. Y yo te quiero a ti porque es que yo aprendí de ti, yo he visto lo que has hecho, yo he visto los números que entregas, yo quiero trabajar contigo. Entonces, es un cambio completo. Y eso sí tiene otro episodio completo, porque es un ¿Verdad? proceso de venta B2B, o sea, es muy fuerte. Y también lo podemos hacer, o sea, en eso también soy súper transparente, o sea, de hecho me gusta compartir ese tipo de información, porque a la final es que la gente aprende. Y cuando yo empiezo a transmitir información, me obligo a aprender yo más. Entonces, es Total. algo muy bueno para mí, porque yo tengo que aprender más para poder transmitir mejores conocimientos a Generas los demás. todo un círculo virtuoso de valor para todas las partes que te rodean. Pero sí, hay que ponerle ahí un pin a esa idea para no desviarnos. Bueno, pasemos a otra pregunta relacionada con data o inteligencia artificial en cadena de suministro. ¿Cómo vemos este panorama de implementación en Latinoamérica? O sea, ya sé que ahora operan en 6 países. ¿Cómo vemos esta adopción de esa nueva tecnología de innovación en nuestros procesos de logística? Te puedo decir que lo podemos diferenciar mucho por países. Hay Ujú. países que como que están más arriesgados a este tipo de tecnología. Hay otros países que no quieren cambiar. No voy a dar nombres de países, o sea, digamos que Ah, y yo, después empecemos a nombrarlos. no voy a dar porque, de hecho, no lo encontramos y tú empiezas a ver en las personas. Voy a poner ejemplos. Me llaman, Felipe, quiero revisar tu solución. Y yo les digo, bueno, ¿y por qué quieres? No, es que necesitamos tener datos para tomar decisiones rápidas, necesitamos movernos rápido, ¿ok? Empezamos el proceso y les pregunto yo en mi validación, bueno, ¿y cuándo van a tomar la decisión? No, o sea, es Pues, que nos toca revisar y yo creo que por ahí en unos 6 a 8 meses. Yo les digo, no les voy a vender. ¿Cómo así que no nos vas a vender? Y no nos va a vender porque no les sirve. ¿Y por qué no nos ay, sirve? Porque si tú quieres una solución para tomar decisiones rápidas y te vas a demorar 8 meses en contratar la solución, tú no tomas decisiones rápidas. Si yo te monto una plataforma, esto no te va a funcionar. Y como que la gente se queda pensando y dice, sí, tienes razón. Digo, si vas a tomar decisiones rápidas, para una plataforma esta necesita tomar decisiones rápidas, porque yo te empiezo a entregar información diaria y tú tomas acciones con esa información, pero si no la tomas, no te funciona. Y claro. eso se empieza a ver en diferentes países. Entonces, eso mismo es un ejemplo que se puede replicar a diferentes países. Voy a hablar de Colombia. En Colombia están tomando decisiones rápidas. Y en Colombia hay muchas empresas montadas en este tipo de tecnología. La fricción para acoplar la tecnología es baja. Es baja porque yo digo es por los factores que están impactando el país. Entonces, el país por temas políticos puede que la gente no esté comprando lo que antes se estaba comprando. Entonces, las empresas están vendiendo menos y se están llenando de inventario. Y cuando empiezan a sufrir de eso, dicen, tengo que hacer algo, absolutamente tengo que hacer algo ya. Y ahí es donde dice, venga, dígame cómo me puedo ayudar. Entonces, bueno, yo le puedo ayudar con esta tecnología, si tiene buenos datos, a reducir un 10% de ese inventario que nos rota. Y ese 10% de tu inventario, si tienes 10 millones de dólares, estamos hablando de 1 millón de dólares. ¿Te sirve? Obviamente me sirve. Entonces, claro, inmediatamente se montan, dice, yo quiero eso. Yo quiero eso porque quiero mitigar. Eso pasa aquí. En otros países, pues también tienen riesgos políticos, pero les da mucho más miedo. Sí, México se está moviendo, México, digamos que tenemos clientes, México también se nos está moviendo rápido. México está diciendo, venga, yo ya quiero tomar decisiones rápidas. A nosotros, nos ha pasado. Hay otras empresas que me dicen, no, a mí no se me mueve, a nosotros sí se nos está moviendo. Otro país que se mueve interesante es
Chile. Chile Ujú. también está, Chile tuvo una época que no, hoy en día se está moviendo rápido y, y ya puedo decir que esos tres países se mueven muy rápido en todo este tema de soluciones. Es más, te iba a No, decir algo que está, estamos haciendo ahorita y para poderlo mapear y poder dar números, es que hoy, de hecho, digamos que esta semana saqué una encuesta del estado de digitalización de la cadena de suministro en Latinoamérica. Entonces, en mi perfil de LinkedIn la montamos porque lo que buscamos es que a través de toda Latinoamérica empiecen a diligenciar esa encuesta para poder encontrar factores que nos permitan cuantificar qué es lo que está pasando y poder saber cuáles países se mueven más rápido, cuáles países se mueven menos, quién está tomando las decisiones. Que te puedo decir, muchas veces es el CEO el que toma la decisión, algunas veces es la persona de abajo, pero este ujú. tipo de tecnologías tiene que verse desde arriba porque impacta a toda la organización. Entonces, ¿quién toma las decisiones? ¿Quiénes son los impulsores de este tipo de tecnologías? Entonces, es algo que estamos moviendo también ahorita y que esa encuesta va a ser una encuesta abierta. O sea, como yo dije ahorita, me gusta es compartir información. De hecho, fue un día que dije, venga, yo tengo que hacer esto para poder que muchos lo vean. Y es más, muchos es hasta mi competencia, porque a mí también me interesa que la competencia se mueva rápido para que entre todos podamos, hay muchas empresas que necesitan, entre todos podamos mejorar pues la cadena de suministro. Que al final ese es como el objetivo que tengo hoy en día, es cómo mejoramos la cadena de suministro de Latinoamérica, que hay otros países que ya están mucho más avanzados, pero cómo desde Latinoamérica podemos empezar de verdad a impactar, que aquí tenemos un potencial gigante para poderlo hacer. Sí, de acuerdo contigo. Y gracias por compartirnos sobre esta encuesta. Con mucho gusto les compartimos el link para que las contesten. Obviamente, si están en la industria, si están en una empresa, supongo que es totalmente anónima, entonces Es eh, anónimo. manténganse tranquilos de que no van a decir que ustedes la contestaron. Eh, pero al final creo que una de las cosas más bonitas de sí colaborar en este tipo de iniciativas como esta encuesta es que vamos a tener como unos rayos X de los países en Latinoamérica sobre cómo estaba hoy y pues sí, al final tener un diagnóstico de qué oportunidades vemos y qué retos vemos también. Entonces, sí, se me hace buenísimo y creo que sí, definitivamente va alineado con esta meta que tienes, Felipe, y que se nota en todo lo que haces, que es mejorar cadena de suministro, sobre todo en Latinoamérica. Ah, sí, eso es un reto, eso es como una misión, como un sueño que me puse desde que empezamos la TAP, es cómo logramos transformar la cadena de suministro, pues no solo del mundo, sino principalmente desde donde estamos, que es Latinoamérica. Y para poderlo hacer necesitamos números. Así como tú me ibas a preguntar, oiga, ¿qué otros países? Pues yo puedo responder desde mi conocimiento, desde todas las reuniones que tenemos, pero eso es mío. Y es como de Ujú. verdad lo logramos generalizar para que todos sepan, mire, esto de verdad está pasando y esta es la información. Entonces, sí, va a ser anónima. De hecho, sí pedimos el nombre como para garantizar que sí haya alguien, pero pues a la final los Sí, datos van a ser claro. completamente anónimos, eso no se va a compartir. Sí, para revisar que sí tengas un perfil de la industria y que seas una persona real también. Total. Pero bueno. No, pues creo que ha sido un episodio muy interesante en el que no nada más tocamos los mitos y las realidades de inteligencia artificial, lo que hace DART cómo nació, cuáles son las situaciones a las que se enfrenta cuando son seleccionados y cuando empiezan a implementarse en diferentes empresas, sino también que vemos este panorama de Latinoamérica y las oportunidades que puede haber en nuestros países, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, etcétera. Eh, Felipe, como una pregunta final, dándole cierre a este episodio, ¿cuál, cuál es una pregunta que te hacen constantemente que yo te diría que te pudiera hacer millonario, ¿no? O sea, si te dieran $1, o $1 porque ahora va bien esa moneda, por cada vez que te preguntan X pregunta, ¿cuál sería? Hay dos preguntas específicas que me hacen siempre. La primera es, ¿cuántas personas me va a reemplazar la inteligencia artificial? Siempre, o sea, ¿y cuántas personas me va a reemplazar esto? Ninguna. ¿Cómo así que ninguna? No, ninguna. Y mi respuesta, les voy a decir, es una respuesta un poco dura y es,
Si tú piensas que la inteligencia artificial te va a reemplazar a una persona, estás pensando en pequeño. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo les hago el ejercicio. ¿Cuánto te cuesta una persona? Va a poner, te cuesta $10,000. Y si lo llevas a los 12 meses, te va a costar, bueno, no sé, $120,000. Pero ¿qué pasa si esa persona con tecnología te ahorra el 10% de tu inventario? Y el 10% de tu inventario mensual puede ser $1,000,000. Y si lo Ujú. llevas a los 12 meses, es $12,000,000. ¿Qué vale más? ¿$12,000,000 o lo que le pagaste $120,000 a esta persona? Esa es una de las preguntas que yo así la respondo. Y la segunda es, ¿cuánto me va a ahorrar la tecnología? ¿Cuánto me va a ahorrar la inteligencia artificial? ¿Cuánto en dinero? Y es una respuesta que yo les digo, no tengo ni idea. Me dices, ¿pero por qué? Porque eso depende mucho de tus datos y de la adopción de la tecnología. Eso no es genérico. Entonces, sí tengo empresas donde puedo minimizar el 10% del inventario o puedo mejorarle llevarle una precisión al 95% de asertividad, pero eso depende de los datos. Y hasta que yo no entienda los datos, yo no puedo hacer como el business case real. Entonces, yo digo, no, no tengo ni idea cuánto te va a ahorrar, porque como puede que sea una empresa muy grande, cuando vemos los datos de esa empresa muy grande, son unos datos súper malos. Y si la inteligencia artificial aprende de datos malos, pues nos entrega malos resultados. Garbage in, garbage out. Entonces, esas son dos preguntas que siempre me hacen y yo de verdad creo que sería millonario si me pagaran $1 por todas esas preguntas. Por todas las preguntas. Oye, y lo que comentas de que no sabes cuánto te podría ahorrar, incluso cuando haces el business case, ese es como el escenario ideal, ¿no? En el que todo funciona bien, todo el mundo dijo que sí, se subió al barco y usa la herramienta de la manera que está diseñada para usarse, ¿no? Pero supongo que al final, pues todo al final va a depender de la empresa y de su adopción. Entonces, si al final hay esta resistencia, puede que esa curva para poder llegar a esos savings ideales anuales tome más tiempo, incluso a veces no llegar al potencial total, ¿no? Así es. Te voy a decir algo. Eh, nosotros hoy en día DATAP no tiene cláusula de permanencia. ¿Y por qué Ujú, no tiene cláusula de permanencia? Porque nuestra adopción es muy alta. Nuestra tasa de churn es casi cero, porque la herramienta mejora o mejora. Entonces, si tú me dices, yo lo estoy haciendo en un Excel y tienes datos buenos, pasar de un Excel a una red neuronal, que es inteligencia artificial, ujú. la mejora es inmediata. O sea, yo en la primera iteración ya te mejoré 30 puntos. Y esos 30 puntos en un producto estratégico puede ser muchísimo dinero, porque estás comprando el producto que vas a vender. La plataforma hoy en día mide el ahorro. La plataforma va calculando cuánto es lo real versus lo proyectado y cuál es la diferencia. Y sí, ahí mes a mes se va recalculando y te va diciendo, mira, hoy posiblemente o este mes posiblemente te ahorré, y estos son datos reales, $4,000,000, $5,000,000 en un mes. Y esos son datos que nos están pasando. Tenemos empresas que hemos ahorrado 4, 5, 10, $15,000,000 al mes de lo que tenían antes. Entonces ahí es donde viene el impacto. Y si te ahorras $15,000,000, pagar una suscripción de 5,000, $6,000, no, absolutamente nada. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Felipe, por tu tiempo, por compartirnos tu expertise y también por ser tan transparente, también carismático y compartirnos estas recetas para el éxito. No nada más en, bueno, creo que pueden ser aplicables para inteligencia artificial o para cualquier otra área de enfoque en la que quieras embarcarte en algún emprendimiento o dentro de tu empresa. Entonces, no, muchas gracias. Eh, Súper rápido, ¿cómo la gente te puede contactar? Por LinkedIn. Entonces en LinkedIn estoy como Felipe Hernández A. Ahí es. Si no me encuentran así, no me encuentran en ningún lado, pero ahí me van a encontrar, seguro. Yo no quería soltar tu LinkedIn, pero ya sabía que esa iba a ser tu respuesta. Entonces, nuevamente tenemos otro invitado que insiste en que por favor súbanse al barco de LinkedIn. Hay mucha comunidad en cadena de suministro y también Felipe es una de las personas que incluso empuja a conectar más, sobre todo a las personas de Latinoamérica, hispanohablantes, para compartir nuestras buenas prácticas, nuestros consejos
incluso también las veces en las que fallamos y de eso también aprendemos y nos levantamos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias Felipe por tu tiempo y quedamos en contacto para nuestro siguiente episodio de B2B Marketing. Ya le voy a poner título y ahí estamos viendo cómo nos va. Sofía, a ti muchísimas gracias. Felicitaciones por esta nueva, digamos que nueva aventura en la que estás y obviamente todos los éxitos del mundo porque eres una gran persona. O sea, muchas gracias. Aquí andamos.